La voz en tu mente, amiga o enemiga, una invitación a revisar cómo me estoy hablando, cómo está siendo esa relación conmigo mismo o conmigo misma, cómo está siendo ese diálogo interior. Y es que el programa de la semana pasada estuvimos conversando de muchos temas, no estuviste, Nico, pero te contamos. A Sí, ti y a todos los que nos escuchan y no nos escucharon claro. el miércoles pasado y hablábamos precisamente de ese diálogo interno, de qué pasaba como nosotros nos hablábamos, qué narrativa interior teníamos y dijimos, bueno, hablemos de eso, Así es. hablemos de esa voz interior y cómo esto nos marca la vida. Y pues aquí estamos desarrollando este tema el día de hoy. ¿Qué es esa voz interior? Sí, Bueno, porque me estoy imaginando, ¿sabes? Cuando tenemos estos angelitos, sí, sí, ¿sabes? sí, De sí, lado y sí. lado en los hombros, entonces, Cierto. pero sé que es algo mucho más allá. Sí, es algo mucho más profundo porque cuando nosotros estamos hablando del diálogo interno, hacemos referencia a la conversación que tenemos durante todo el día con nosotros mismos. Oh, Nosotros conversamos con todo el mundo, pero la voz más importante y la conversación más importante que tenemos en la vida es la conversación con nosotros mismos. así es. Hacemos referencia a cuál es la narrativa que estoy teniendo en el día a día conmigo, qué me estoy diciendo, qué me estoy contando, cómo está siendo esa voz. Todos tenemos una voz interior, Sí, pero todos lo tenemos. la mayoría tiene una voz interior que no está educada. Por eso es la importancia de ir a la terapia. Pero tú lo dijiste lindo, porque yo lo digo, o tenemos una positiva o tenemos una Una negativa. negativa, sí, Pero yo sí, lo sí. digo muy lindo. Una que no está precisamente educada. No está educada porque tenemos que educarla. Y es que sí, tenemos una voz interior que puede ser positiva o que puede ser negativa. Una voz interior que empieza a construirse en los primeros 7 años de vida. Wow. ¿Por qué? Porque la historia que yo me cuento es la historia que a mí me contaron. ¿Quiénes? Los que me amaron de chiquita o de chiquito, Nuestros los que padres. me vieron crecer, mis padres, mis abuelos, esa historia que me contaron cuando me dijeron tú puedes, tú eres una persona valiosa, o cuando me compararon con alguien y me dijeron no eres como esta persona, pues esa narrativa interior queda marcando nuestra vida y de esa forma empezamos a hablarnos. Digo educada porque las heridas emocionales de la infancia no son un destino. Yo puedo educarla, Sí. yo puedo darme cuenta que tuve una narrativa que no está siendo muy positiva y entonces apuesto por ese desarrollo, por ese crecimiento Tomar y esa lo educo. responsabilidad de cambiarla para mejor. Por supuesto, como tú lo has dicho, Alexa, o sea, yo me hago responsable de que, ay, no, hay algo que no me estoy contando positivamente, no me estoy hablando de una manera agradable, no me estoy reconociendo. Por el contrario, estoy criticando, me estoy no reconociendo, me estoy comparándome. ¿Qué hago? Me hago responsable y empiezo a educar mi voz interior. Así es. Pero bueno, y entonces en ese sentido, ¿existen tipos de diálogos internos? Existen tipos de diálogos internos, sí. El diálogo positivo, el diálogo negativo, el diálogo neutro. Generalmente encontramos eso muy fácilmente, porque eso va muy unido de nuestro autoconcepto y de nuestra autoestima. Una persona que cree en sí misma, pues ¿cómo creen ustedes que se está hablando? Positivamente. Correcto. La historia que se está contando es una historia de poder, es una historia de reconocimiento, es una historia de amor, es una historia, como le digo a mis pacientes, de autocompasión, porque a veces somos muy compasivos con los otros, pero no somos autocompasivos con nosotros mismos. Claro. Eso es una voz positiva. Voy a una voz negativa, pues es una voz que se está contando que no puede, que la persona no es capaz, que no va a lograr, que tiene duda, que tiene miedo, que se compara con otros, ¿no? La voz positiva se inspira con otros, dice, mira qué bonito esta persona me inspira a hacerlo desde mi forma, pero me inspira. Una voz negativa es una voz que envidia, es una Sí. voz que dice esa persona no tiene lo que yo quiero, esa es una voz negativa. Y una voz neutral es una voz que no me cuenta nada, es una voz Sí. que tiene miedo, es una voz que no se cuenta ninguna historia, que va por la vida esperando que le toca. O qué historia le cuentan, o Esa cómo es- lo definen los demás. Siento que esta es hasta más peligrosa. Claro, por supuesto, yo siento que es peligrosísima. Sí. Es peligrosísima porque empiezas a construir tu historia a partir de lo que los demás te cuentan o quieren Sí. o esperan. Es como un barco a la deriva. Sí, se pierde la autenticidad. Sí. Lo correcto, Nico, que lo preguntabas, en qué clases de voz tenemos, lo correcto es tener una voz positiva. Y si identificamos que nuestro diálogo interior no está siendo positivo o está siendo neutro, pues vamos a potencializarlo, vamos a desarrollarlo, vamos a llevarnos a una mejor versión
que es un desarrollo personal que tenemos nosotros, porque es un compromiso que tenemos con nosotros mismos, este desarrollo en la vida. Entonces me llevo a empezar a entender un ejercicio que siempre coloco y se los voy a compartir hoy. Cuando van a Vale. terapia conmigo les digo, ¿cuál es la historia que te cuentas? Siéntate y escríbela. ¿Cuál es la historia que tú te cuentas? ¿Cuál es la narrativa que tienes durante todo el día? Entonces las personas se sientan y dicen, no, pues yo me cuento que tengo miedo, que no puedo, que no soy capaz, que, bueno, una historia negativa. Ok, Y hay unas personas también que ni siquiera se atreven. no se atreven. Porque cuando les das el papel y están en terapia, se les pone la mente En blanco. Sí. Y luego viene la segunda parte del ejercicio. Toma eso que escribiste, identifica cuál es la historia que te estás contando y ahora pregúntate, ¿cuál es la historia que te quieres contar? Wow. Entonces, claro, la narrativa empieza a ser distinta, ¿no? Pues yo me quiero contar la historia de que soy una gran profesional, que soy una persona muy amorosa, que soy una persona exitosa, que soy una persona, bueno, todo en positivo, ¿ok? Y la tercera parte del ejercicio, ¿qué necesitas para lograrlo? Ujú. Ahí ya pasamos a la acción. Ahí es Exacto. cuando digo que tenemos una voz educada, porque la llevamos a identificar cómo me hablo, cómo me quiero hablar y qué necesito hacer para llegar a ese punto. En un proceso psicoterapéutico que la persona necesita hacerse consciente de su valor. Mm. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo lo que está en su contexto es muy positivo, Ujú. pero su diálogo interno es tan negativo que no le permite reconocer su propia realidad. Es una persona que vive desde la carencia, es una persona que vive desde la crítica y desde no aplicar una palabra importantísima en la vida que es la gratitud. Ok. Un diálogo positivo aplica la gratitud y es saber y ser consciente de todas las cosas positivas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando existe esto en positivo, pues podemos hacernos conscientes de que nuestra realidad es muy buena. De hecho, muchas veces este tipo de diálogo interior se ve muy reflejado en diagnósticos como la depresión. Mm. Una persona que está en un estado de depresión puede venir a consulta y decir, pues yo lo tengo todo, pero internamente me estoy hablando todo el tiempo mal. A eso me refería. ¿No? Porque hablamos de un contexto, digamos que material, y hablamos de un contexto, digamos que social y afectivo, que la persona esté rodeada en las áreas de su vida de una muy buena manera, en unas muy buenas condiciones. Pero si internamente la persona no está bien, lo que está afuera no lo vas a poder ver. Cuando estoy con mis consultantes, les digo, haga una lista completa de todo lo que son sus expectativas. Entonces, hacen una lista de expectativas. Ahí hay un error. ¿Por qué? Me dicen, pero Juliana, está bien soñar. Es correcto que yo, obviamente, sea una persona que sueñe y que si me doy cuenta que no estoy llegando, pues haga esa corrección a la que tal vez tú haces referencia, Nico. Pero yo los invito a cambiar eso hacia la meta, porque la meta es más amorosa con mi proceso. La meta me lleva a saber que no es que lo tengo que lograr en este momento. La meta me lleva a saber que lo voy a lograr y a respetar mi tiempo y amar mi proceso mientras llego a ese punto. No es que no llegue, porque por supuesto hay que hacer un proceso de introspección, de mirarme hacia adentro y decir, hay cosas que tengo que corregir, hay cosas en las que tengo que avanzar. Hace parte también de un diálogo positivo, porque no estamos hablando de un diálogo positivo con un diálogo mentiroso o egocéntrico. Cuidado con eso. Y condescendiente, digamos. Y condescendiente. No, pues me equivoqué y no importa, pues eso no interesa. No, un momento. Cuando yo digo gratitud y abrazar mi proceso, es hacerme cargo, palabra base en un proceso. Me hago cargo de, es decir, asumo, corrijo y lo llevo a una mejor versión. Pero no me siento y digo, no ha pasado nada. No, sí pasó. Porque por eso hay una cosa que yo digo, ¿cómo vemos los errores? Honro mis errores, es decir, aprendo de aquello que me he equivocado. Así es, y creo que factores importantes como la madurez, la responsabilidad y la aceptación. Por supuesto. Creo que son factores importantes para poder llegar a ese Importantísimos. punto. Hay que llegar a ese punto. Juliana, hay que llegar. yo quisiera preguntarte entonces a ti, ¿cómo es tu voz interior? ¿Tú crees que es más crítica, más alentadora? Ay. ¿Cómo la ves? ¿Cómo es esa voz? Sí, ¿cómo es tu voz? Mira, mi voz interior es una voz, yo la defino como una voz muy positiva, ¿sí? Es decir, no siempre fue así. En este momento de mi vida, estamos hablando de que tengo una voz muy positiva, pero llegar ahí fue un proceso. Pasé por diferentes voces. La voz que me contó
que tal vez no podía, la voz que me dijo, ay no, hay mejores que tú, la voz que me contó una historia en negativo para llegar a una voz que hoy me habla en positivo y que me hace reconocer todas las cosas hermosas que poseo y por tanto reconocerlas en los otros. Es una voz muy tranquila y sobre todo lo defino como una voz muy positiva, es decir, siempre estoy pensando que aquello que sueño lo voy a lograr.